En el presente video abordaremos el tema de los rayos X, esto a cargo del grupo 5 y el grupo 6. En el siguiente video vamos a hablar acerca de los rayos X. Para comenzar tenemos que saber qué son los rayos X. Los rayos X hacen referencia a un tipo de radiación electromagnética invisible al ojo humano, capaz de penetrar diferentes objetos. Hacen parte de la radiación ionizante, su longitud de onda va de 10 a 0,1 nanómetros, por lo que es corta y con un gran contenido de energía. Esto se puede ver en la imagen. Si observan, se pueden dar cuenta que los rayos X están en la penúltima posición. Esto pues por su gran contenido de energía y por la facilidad que tienen de poder penetrar objetos y mostrarlos pues con claridad, como ya lo he explicado anteriormente. Los rayos X en la radiografía se utilizan una pequeña cantidad de energía ionizante con el fin pues de poder mostrar el interior del cuerpo humano. Muchas veces se usan sustancias a base de yodo o bario que sirven de contraste y para así poder identificar con mayor facilidad estructuras del cuerpo humano. Para continuar, vamos a hablar sobre cómo funcionan las radiografías. Las radiografías funcionan de la siguiente manera. Hay un efector, que es el que efectúa los rayos, y un receptor. En términos más generales, cuando uno va al médico le van a tomar una radiografía, lo que hacen es acostar o poner sobre una placa de metal la parte que quieren, de donde quieren sacar la radiografía. Esto se hace con el fin de que cuando el efector, que es como la camarita que tiene arriba, hay una imagen donde se explica todo bien, se manda los rayos y estos penetran el cuerpo, golpean contra el receptor, que en este caso es la cama de metal, y lo que hace es que los devuelve y muestran todo ese esplendor pues en las estructuras del cuerpo. Eh, las estructuras se muestran debido a los metales que contengan estos metales. A mayor cantidad de metal, mayor atracción de los rayos, y por eso se van a tener más la posibilidad de pues demostrar mejor las estructuras. Los rayos X son producidos mediante la aceleración de los electrones a través de la diferencial de potencial. Después, estos electrones impactarán contra un elemento metálico y generarán los fotones. Para que este proceso se pueda generar, necesitamos un tubo de vacío, un anodo y un cátodo. El anodo con todas las cargas positivas y el cátodo con todas las negativas. Estos dos van a estar conectados mediante una diferenciación de potenciales que debe ser bastante alta. Y hacia el lado del cátodo vamos a encontrar un filamento metálico, el cual mediante un proceso de emisión termoiónica se calentará y expulsará electrones a través del campo eléctrico, que estos serán atraídos hacia el anodo. Allí en el anodo va a tener una colisión. Puede ser una colisión elástica que no produce radiación electromagnética, o inelástica, que sí produce energía electromagnética. En verdad, solo el 1%, aproximadamente el 1% de la energía producida se vuelve fotones. Del resto de energía se convierte en energía cinética del anodo en forma de calor. En la colisión inelástica tenemos dos tipos: las emisiones por frenado y las características. Las de frenado consisten en el acercamiento del electrón proyectil, que fue proyectado pues por el filamento metálico, hacia el núcleo del anodo. Estos son expulsados de manera brusca, y en este cambio brusco se genera el fotón. Estos constituyen el 85% de los fotones que son generados. Y los característicos ya son distintos porque no interactúan con el núcleo, sino interactúan con una de las capas internas del material del anodo. Estos ya constituyen cerca del 15%, o sea, es menos, y es característico de los distintos materiales de cada anodo. Este material tiene diversas
propiedades o características, en las cuales quiero resaltar los dos efectos, el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Albert Einstein. Este consiste en que un elemento metálico es iluminado con una luz y este expulsa o secreta como un electrón. Esta referencia de luz se refiere a rayos UV, a rayos X, a luz visible, a las luces, a la luz como tal. Y el efecto Compton, el cual quería demostrar el comportamiento corpuscular de la radiación electromagnética. Este lo vemos reflejado en cómo se dispersan el electrón y la longitud de la onda y pues esto fue lo que averiguó el señor Compton. En cuanto a la aplicación clínica, el uso de radiaciones ionizantes para brindar un diagnóstico sobre un paciente ha sido de gran utilidad y de hecho es uno de los métodos más comúnmente utilizados. Este se utiliza para proporcionar información anatómica sobre el interior del cuerpo de un paciente. Los rayos X constituyen una herramienta ideal para sondear de manera no invasiva el cuerpo humano, permitiendo observar y analizar no solo huesos, dientes o cavidades corporales, sino que también obtener imágenes sobre cortes de tejidos que permiten detectar desarrollos aún incipientes de una enfermedad, como por ejemplo los tumores. A medida que la ciencia ha evolucionado y la tecnología también, lo han hecho igualmente las imágenes obtenidas por este examen, pasando de las clásicas radiografías utilizadas para traumatología o inspección de tórax a aplicaciones como las mamografías, el examen dental o el TAC, entre otras, lo que permite la reconstrucción de la imagen en 3 dimensiones, permitiendo visualizar nítidamente huesos, órganos y nervios, cosa que no era posible con una radiografía convencional. Los rayos X también se utilizan como tratamiento a enfermedades como lo son, por ejemplo, el cáncer, puesto que su alto nivel de frecuencia, su alta velocidad de frecuencia, permite la destrucción de ciertas masas, como lo son los tumores. Sin embargo, esto no es 100% eficiente porque en el momento de destruir un tumor maligno, también se puede afectar las células vecinas de la zona. Ahora bien, en el momento de realizar una prueba diagnóstica se deben tener en cuenta su sensibilidad y su especificidad. La sensibilidad se define como la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en una persona afectada por una enfermedad, es decir, que representa la fracción para los verdaderos positivos. Para esta se analizan 2 ecuaciones, la probabilidad condicionada y la probabilidad complementaria. Como podemos evidenciar en la tabla, la condicional es la primera y la complementaria es la segunda. La condicionada indica el porcentaje de los verdaderos positivos, mientras que la complementaria indica el porcentaje de los falsos positivos. En esta se tienen en cuenta varias variables como lo son H positivo, que indica el diagnóstico positivo, E positivo, que indica la presencia de una enfermedad, A, que indica el porcentaje de los verdaderos positivos, A más C, total de enfermos, y finalmente C, que indica el porcentaje de los falsos negativos. Entonces, entre mayor sea el valor de A, mayor será la sensibilidad, es decir, que hay una relación directa. Por lo tanto, cuanto más sensible sea una prueba diagnóstica, menor es la probabilidad de obtener falsos negativos. ¿Por qué? Porque hay una relación indirecta entre estas dos variables. En cuanto a la especificidad, se define como la probabilidad de que el resultado de la prueba sea negativo en una persona sana, es decir, que representa la fracción de los verdaderos negativos. Igualmente se obtienen 2 ecuaciones de probabilidades, la probabilidad condicionada, que es la primera, y la probabilidad complementaria, que es la segunda. La condicionada indica los verdaderos negativos y la complementaria el porcentaje de los falsos positivos. Esta ecuación es prácticamente la misma a la anterior, sin embargo cambia la variable A y la variable C por la variable D, que es el porcentaje de resultado negativo, y la variable C cambia por la variable B, indicando que B más D es el total de personas sanas. Por lo tanto, entre más específica es una prueba, menor es la probabilidad de obtener un falso positivo. En el momento de realizar o de observar este tipo de imágenes, se evidencian cierto rango de colores entre el blanco y el negro. Esto se conoce como radio opaco y radio lúcido.
Radio opaco define todo tejido compacto que ofrece resistencia a la radiación. Por ende, se ve una tonalidad blanca. Y radiolúcido indica una acentuación de rayos X, es decir, tejidos blandos que permiten el paso de la luz, o sea, todo cuerpo que se deja atravesar por la energía radiante. Entonces, como pueden observar en la imagen, se evidencia el rango entre radio opaco y radio lúcido, siendo radio opaco blanco y radio lúcido negro. En el extremo de radio opaco tenemos plomo, metal y bario, siendo este el color más blanco. Luego sigue calcio, agua o sangre en órganos, ya teniendo una tonalidad un poco más gris. Luego grasa, un poco más oscuro, tejido pulmonar y finalmente aire o gas, ya viéndose de un color totalmente negro. Bueno, entonces aquí vamos a ahondar un poco más en radiografía de tórax, siendo esta una de las más comunes y útiles en los centros de salud. Es importante ver que para la radiografía de tórax en específico en este momento, pero para en general cualquier radiografía, se han de tomar diversas posiciones en el paciente de acuerdo a lo que queramos obtener. En esta imagen entonces vamos a encontrar que la posición A nos está hablando acerca de la posición postero anterior, la B lateral, la C es la oblicua anterior, la D es la anteroposterior y la E vamos a ver que es la anteroposterior pero en supino, y por último la F decúbito lateral derecho. Esto de acuerdo a la condición del paciente y también a lo que queremos encontrar o lo que estemos buscando en el momento de hacer el examen. En la siguiente imagen lo que vamos a encontrar es las estructuras que yo espero ver en una radiografía de tórax normal. ¿Qué vamos a ver allí entonces? La diferencia entre las densidades y las tonalidades que yo voy a encontrar en la radiografía. Encontramos que la C nos está marcando el corazón, nos ve toda la silueta del corazón de acuerdo a la densidad y al contenido del órgano. Vemos que la E es la tráquea, en esta vamos a ver que se ve más blanca de acuerdo a la nitidez y de acuerdo a lo que hablábamos previamente de la radiación. La siguiente imagen nos habla acerca de la radiografía de tórax normal. En esta lo que vamos a ver es que en una radiografía de tórax normal es importante tener una buena técnica, la cual requiere que esté bien centrada, penetrada e inspirada, y así de esta manera evitar los falsos positivos o falsos negativos y encontrar la mejor imagen posible de acuerdo a lo que yo quiero hallar. La siguiente imagen, entonces, es el paciente en inspiración. En esta que vamos a ver, nos permite ver la capacidad pulmonar, nos permite ver la diferencia de tonalidades, ya que en este momento el pulmón está lleno de aire comparado con la expiración. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en las radiografías convencionales vamos a distinguir 4 densidades básicas: aire, grasa, los tejidos blandos o agua y los tejidos más radiopacos como lo son el hueso. Entonces vamos a hablar acerca de unas patologías que se pueden encontrar que tienen una alta sensibilidad en el momento de usarlas para encontrar diferentes estructuras. Entonces en la primera vamos a encontrar las masas, vamos a encontrar que las radiografías tienen una alta sensibilidad para dar cuenta de tumores. Esta figura nos muestra en una radiografía de tórax postero anterior que muestra una masa calcificada blanca sobre la parte superior del hemitórax izquierdo. Ahí lo podemos ver. En la siguiente imagen entonces lo que vamos a ver es que es una imagen un poco más cercana, un poco más precisa. Esta está tomada en proyección oblicua anterior derecha y vamos a ver que la masa está desplazada lateralmente en relación con el tórax y vamos a ver una leve desviación en la tráquea. Entonces empezamos a relacionar todo lo que vimos en principio con respecto a las estructuras que se deben encontrar con las anormalidades. En la siguiente imagen vamos a ver un derrame pleural. En esta lo que vamos a ver es que el diafragma derecho parece más alto. Lo que se debe esperar en una radiografía normal es que el diafragma izquierdo sea más alto porque allí es donde vamos a encontrar el corazón. Esto nos está indicando entonces que es posible que hayamos un derrame pleural. El derrame pleural, el líquido baja por gravedad hacia el diafragma y esto hace pues que este ascienda. En la siguiente imagen vemos como el paciente está en decúbito supino y el líquido se desplaza más hacia la espalda, encontrando allí una banda blanca entre las costillas izquierdas y el pulmón. Esa bandita blanca que podemos ver en la parte inferior de la fotografía es lo que nos estaría dando cuenta de un derrame pleural. La siguiente es un neumotórax. En esta, a diferencia del anterior, lo que vamos a ver
es que el líquido por gravedad baja, pero el aire en el neumotórax lo que va a hacer es ascender. Esta flecha, entonces allí en la imagen nos está indicando el borde superior del pulmón. Esta entonces nos podría dar una sospecha de neumotórax de acuerdo también con la clínica del paciente, el cual no va a soportar ni la bipedestación ni la sedestación y vamos a encontrarlo con un trabajo respiratorio. Y por último, en la imagen siguiente, lo que vamos a ver es que hay unas opacidades en la mitad de los pulmones. Esas opacidades son significativas en procesos infecciosos como lo son los de la neumonía. La siguiente imagen lo que hice fue demarcar o resaltar con color amarillo dónde se encuentran las opacidades mencionadas anteriormente que nos podrían estar resultando el proceso neumónico que ya les expliqué previamente. Entonces, de acuerdo a todas las estructuras y de acuerdo a las patologías, vamos a ver que las radiografías tienen más especificidad para ciertas patologías que para otras, y de acuerdo a lo que vayamos viendo y aprendiendo con el tiempo, pues vamos a poder ser un poco más precisos y usarlas de una manera más oportuna. Para entender la naturaleza de los rayos X, primero hay que entender cómo está compuesto el tubo de rayos X para comprender el cómo y el por qué ocurre ese tipo de radiación electromagnética. Entonces, el tubo de rayos X está cubierta por una lámina de plomo, la cual va a impedir de que la radiación se emita en lugares externos a donde uno quiere que ésta se emita. Esto se da gracias a que la radiación va a quitar electrones de los átomos y al hacer ese proceso, esa va a perder energía. Entonces, esto quiere decir que entre más electrones tenga, menor va a ser la posibilidad de que la radiación pueda traspasar a ese átomo. Es por esa razón que se usa el plomo, ya que esta tiene 82 electrones. Entonces, después de eso está la carcasa de vidrio, la cual está dada por dos lugares. En una está el cátodo negativo y en la otra está el ánodo positivo. El cátodo positivo está compuesto por uno o dos filamentos y el ánodo positivo está compuesto por el armazón, piezas giratorias y una lámina de wolframio, las cuales al ocurrir el proceso, esta va a tener una sucesión giratoria. Y el cátodo positivo lo que hace es recalentar el filamento. Entonces, cuando este filamento se calienta tanto, está a expulsar una serie de electrones, los cuales van a chocar con esa lámina de wolframio. Y al ocurrir este frenado de electrones, se ocurre la radiación. Entonces, para entender más bien este tipo de radiación, existen de dos formas. Una es la emisión por frenado y la otra es la emisión característica. Entonces, la emisión de frenado, lo que ocurre es que cuando este cátodo negativo expulsa esa gran cantidad de electrones con una velocidad cinética muy alta, esta va a interaccionar con el átomo del wolframio y esta lo que hacen es con una desviación repentina debido a que la cantidad de masa y de energía que estas dos tienen son muy diferentes. Entonces, cuando estos electrones se acercan, se van a desviar, van a sufrir una modificación muy dura, lo cual va a producir fotones de radiación. Y esa radiación equivale al 85% de la radiación que se produce en los rayos X. La otra radiación o emisión es mediante la característica, lo cual va a ocurrir una ionización, que quiere decir que en las capas de wolframio existen diferentes átomos, como sabemos. Entonces, lo que va a hacer este electrón es ionizar a un átomo. Por ejemplo, cojamos la capa más externa del núcleo. Al ionizarlo, va a sacarlo de esa capa y va a quedar vacía. Entonces, lo que van a hacer las otras capas, por ejemplo, la siguiente, va con un electrón y va a ponerse en el lugar donde estaba anteriormente el otro electrón. Entonces, al hacer esto, esto va a producir una serie de fotones de radiación. Y por esa razón es que ocurre ese tipo de radiación, y esa radiación es equivalente al 15% de la radiación faltante. Y es por esa razón de que se produce la radiación internamente. Buenos días, mi nombre es Juliana Cepeda y a continuación les explicaré la importancia de los rayos X. En medicina, los rayos X son fundamentales en la diagnosis y terapia. La tecnología de tomografías de rayos X computarizadas en constante avance nos permiten obtener imágenes más claras de los tumores.
En el campo de la medicina, desde su descubrimiento, los rayos X nos han permitido captar la estructura ósea, y estos han venido mejorando con el pasar de los años gracias a la tecnología que usamos actualmente. Estos son los más usados en radiología. Nos permiten diagnosticar enfermedades en el esqueleto o en tejidos blandos, tales como cáncer en los pulmones, cáncer en las mamas, edemas pulmonares, neumonía o incluso un absceso. Con el paso del tiempo, gracias a una encuesta realizada por el Museo de Ciencias de Londres, se pudo determinar que la máquina de rayos X es uno de los inventos más importantes del mundo, ya que ésta nos ha ayudado a llegar a la era del paciente transparente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ver a través de él. El presidente del Colegio Real de Radiólogos y el profesor británico Andy Adams brindaron estos resultados de la encuesta realizada al diario The Times, el cual determinó que este había ganado con 9.581 votos, y posterior a este se encontraban la penicilina y la doble hélice del ADN. Sin ellos sería casi imposible resolver la mayoría de los problemas de salud. Este es un estudio completamente indoloro y es bastante rápido. Si se le da un buen uso, terminaríamos con ninguno o casi ningún efecto secundario. Estos también nos ayudan a la observación de músculos y cerebro. Vamos a lograr ver en diferentes tonalidades, tanto de negro, blanco o grisáceo, cada una de las cavidades internas de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente lo que vemos más blanco van a ser los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos están compuestos tienen gran parte de calcio. Ese calcio absorbe gran cantidad de los rayos o de esa radiación que les decía anteriormente. Por ende, lo que va a hacer es que va a aumentar la cantidad de absorción y se va a volver más blanco. El segundo tono que vemos generalmente es como el grisáceo. Ese grisáceo se da como en tejidos grasos. Que lo que pasa es que allí no se va a absorber tanto esa radiación como en la parte de los huesos. Y por último, generalmente tenemos como a los pulmones o a la parte del aire. El aire no absorbe la radiación, por ende como entra, sale. Entonces se debería ver totalmente negro. Por ende, cuando tenemos unos pulmones en normalidad, y pues ya entendiendo que lo que les vamos a explicar más adelante, donde generalmente al tomar el rayos X de tórax vamos a tener una inspiración profunda, o sea que los pulmones van a estar llenos de aire, no deberían estar llenos de otra cosa, pues se va a ver en tonalidad negra y por ende el resto de las cavidades los vamos a ver en otra tonalidad, tanto de negro, gris. Bueno, ¿por qué es importante el rayos X? El rayos X nos va a ayudar a interpretar de muchas formas diferentes diagnósticos. El primero y generalmente más usado en el área de ortopedia va a ser pues la fractura o fisura de algún hueso. Generalmente lo que vamos a ver es que cuando, como les decía, como el hueso está tan lleno de calcio, lo que va a pasar es que el hueso se va a ver claramente por medio de un rayos X. Y si digamos tenemos una sospecha de una fractura o una fisura que no es abierta o que no estamos palpando fácilmente por diferentes motivos, generalmente vamos a tener que usar el rayos X para que de esta forma tengamos una placa o una imagen que nos muestre bien sea si el hueso tiene una continuidad normal o si presenta alguna fisura, algún daño o lo que sería pues más grave, que es una fractura que, bueno, puede ser de diferentes motivos. La segunda es que algunas veces podemos usar rayos X, mamografía de rayos X. Esto también nos va a ayudar a detectar el cáncer cuando tenemos alguna sospecha. Entonces, ya que de esta forma pues lo vamos a poder visualizar. Y el tercero, no menos importante, diría yo que es el que más se usa, y de hecho en relación con varios artículos que hemos investigado, nos dimos cuenta que el rayos X generalmente se usa es en tórax. ¿Por qué? Porque en tórax podemos diagnosticar diferentes cosas, ya que como les decía anteriormente, en los pulmones se ve claramente pues tanto la cavidad costal como todo lo que tiene allí internamente. Por esto vamos a poder diagnosticar bien sea una neumonía, una telectasia o diferentes patologías que pueden estar afectando al paciente.
Buenos días, mi nombre es Karen Cortés y yo les voy a hablar de las restricciones de los rayos X. Estas las encontramos en el manual de radiología realizado por la Alcaldía de Bogotá y pues estas son como muy generales. Entonces dice que lo importante es mantener la mayor distancia posible y nunca estar en contacto directo con el haz principal, o sea la primera radiación de la máquina, ya que pues las ondas de estos rayos son muy fuertes en contacto con nuestra piel y pueden tener daños irreparables en nuestras células. Bueno, dice que cada tipo de rayos X, ya sea odontológico, en la pelvis, en la zona torácica, dependiendo de las zonas, tiene ciertas indicaciones, como la posición del paciente o diferentes como protecciones que se deban usar. Entonces, digamos en la de la pelvis, a la persona le piden que esté acostado y estire las piernas, pero en otros momentos se les pide que encojan la pierna para pues que la pelvis se note un poco más. Entonces son casos específicos donde el encargado de manejar la máquina debe decirle al paciente qué hacer. Igualmente dice que preguntar a los pacientes si tienen alguna alergia al yodo, ya que las radiaciones, el medio de contraste, tienen yodo, entonces si presentan una alergia no se les puede realizar. Igualmente, pues para evitar que los pacientes sufran radiaciones en el cuerpo durante los rayos X, entonces se les da un delantal de pues con el fin de que las ondas no penetren en los lugares donde no se quiere hacer los rayos X. Igualmente dice que pues no se le prohíbe el uso de rayos X ni a embarazadas ni a niños, pero que sí hay que evitar que sean repetitivos, ya que los niños y las madres gestantes están produciendo, están dentro de su cuerpo, se están produciendo células con replicación. Entonces la radiación frena este proceso si se hace en repetidas ocasiones. Entonces por eso es evitar hacerlo repetitivo. También dentro de este manual tienen 3 aspectos importantes sobre la radiación y es la protección al paciente, como les decía anteriormente, pues que tenga los utensilios necesarios y evitar repetir las radiaciones, ya que pues les pueden hacer daño, y tener en cuenta la talla, el peso y la edad del paciente, ya que no le podemos aplicar la misma dosis a un adulto que a un niño. Igualmente la protección del operador. Quien maneja la máquina siempre debe tener también su protección y saber manejarlas de tal manera que no se vea afectado por la radiación. Y también se habla de la producción de radiografías de calidad. Entonces el operador tiene la responsabilidad de producir imágenes que le ayuden al doctor a dar un diagnóstico. Entonces él debe seguir protocolos del hospital para que las imágenes queden de gran calidad. Los aspectos que más se debe tener en cuenta y uno de los más importantes a la hora de hacer uso de esta herramienta diagnóstica es la dosis, puesto que la radiación que acá se usa es muy fuerte y puede traer graves consecuencias si la dosis no es la correcta. Tenemos que tener en cuenta que al usar esta herramienta diagnóstica, parte de la radiación va a ser absorbida por el cuerpo y la radiación absorbida por este cuerpo va a ser la que vamos a dosificar. Hay diferentes unidades de medida para esta. Están los millisieverts, los sieverts y la unidad de Gray, que es la unidad internacional. Hay diferentes tipos de dosis. Para ser más específica, hay 3. Está la dosis absorbida, la dosis equivalente y la efectiva. La absorbida va a ser la que nos va a decir la concentración depositada en el tejido u órgano. El cálculo de esta dosis es a corto plazo. En esta fórmula, E significa energía depositada y M significa unidad de masa. En la dosis equivalente, como ya la mencioné, que también es a corto plazo, nos va a decir el impacto que la dosis que le estamos suministrando va a tener sobre ese tejido u órgano. En esta fórmula, WT es la variación del factor de ponderación del tejido y HT es la dosis equivalente. La dosis efectiva va a ser la única que va a ser a largo plazo y nos va a permitir tener en cuenta 3 factores. La dosis absorbida, el nivel relativo de daño por radiación y la sensibilidad de cada órgano o tejido también puede ser. En esta fórmula, WR es el factor de ponderación,
RD es la dosis absorbida y T pues es el tejido como tal. La dosis efectiva nos permite visualizar posibles consecuencias negativas que se pueden dar como lo es el cáncer. Elegí algunos procedimientos comunes con sus dosis y los comparé con la radiación natural de fondo, que es la radiación que recibimos principalmente del sol y que es mucho menor a la de los rayos X. Algunos de estos procedimientos son la tomografía computarizada, que se realiza en la región abdominal, que tiene como dosis 20 milisieverts, que son comparables más o menos a 7 años de radiación natural de fondo. El otro es la angiografía coronaria, que se realiza en el corazón, que tiene como dosis 12 milisieverts y es comparable más o menos a 4 años de radiación natural de fondo. Los que menos radiación natural de fondo tienen como comparación y menos dosis tienen son los rayos X dentales y los rayos X de las extremidades, que tienen como dosis 0,005 y 0,001 y son comparables a un día y a 3 horas de radiación natural de fondo.